O sea, buscamos personajes que nos cuenten lo que nos va a pasar. No nos identificamos con los que tienen nuestra misma edad, buscamos un poquito mayores. Sí, pero bien catalogado no está. Yo, o sea, que un niño de 13 años esté leyendo After, no por el contenido sexual de las novelas, que eso realmente cuanto antes lo aprendan, mejor. Es por lo que comentaba Paula, el primer libro sí es bastante tóxico, pero si hay una cosa muy buena y es que la protagonista lo va frenando. Claro, lo que a mí me interesa... eso que decía él, de la conducta, de que la escritora ya va diciendo, a ver, lo hace, pero esto no está bien. Y voy al hilo con la segunda parte que decía de las sagas, hay que leer los 4, si te deja el mercado. Quiero decir, un escritor planifica una saga, publica los 2 primeros, la editorial se va a la mierda, o no le vuelve a coger, o pasa, ¿cuántas sagas hay que no acaban? No, pero claro, como el ejemplo era After, y si están los 4 publicados, pues digo, es que, vamos a ver, hay que conocer producto antes de juzgar el fenómeno After, pero porque hemos sido muy críticos, igual que con 50 sombras de Grey, que pensó que era una caza de brujas, que parece que haber leído 50 sombras de Grey es un pecado, es un delito, y que somos unas pervertidas todas. No, vamos a ver, yo leí 50 sombras de Grey y en su momento, pues leído está, que tiene de malo, y a la que le gustó y lo disfrutó, que tiene de malo. Esa era mi segunda parte. Igual yo soy muy bruta, pero a mí en mi casa jamás me han prohibido un libro, ni me lo han recomendado, ¿eh? O sea, es decir, yo le podía preguntar a mi madre, este libro, y decirte, pues hija, yo creo que para ti no es, pues me lo voy a leer. Hombre, todo lo hemos hecho todas. Bueno, pues léetelo. Y si no te lo leerías, escondido. Claro. Quiero decir que hemos leído, yo he leído a Sade con 16 años, a Sade. No a After. Claro, quiero deciros. Cuando yo era Young Adult no había libros Young Adult. Entonces, pues si tenías que leer un libro del medievo en el que el protagonista masculino violaba a la protagonista y luego se casaban y se enamoraban, pues lo leías. Porque es lo que había. Quiero lo que dice MJ, que tampoco nos angustiemos. Que tampoco nos angustiemos. Que la gente procesa como le da la gana. Claro. Y lee lo que quiere. Bueno, lo que quiere decir, entiende lo que quiere, de lo que ha leído. Entonces, la literatura no es tan pedagógica, ya me callo. No te quiero interrumpir. Teresa tenía un par de cosas. Hay 2 temas que en la romántica adulta hemos superado, creo, en general, que es la protagonista débil, princesita, cenicienta y demás, eso ya lo hemos pasado, que en el young adult y demás vuelve, y el protagonista cabroncete, que por amor se vuelve buena persona. No es tampoco un buen mensaje. Tú no le puedes estar diciendo a las niñas, escoja el más cabrón del instituto. Que puedes cambiarlo. ¿Entiendes? No lo decía MJ, una cosa es la vida que vivimos, la realidad que vivimos, y otra cosa es lo que leemos, decidimos leer para entretenernos. Pero cuando la chica dice, yo quiero un Harry, yo quiero un Harry, es eso. Pero porque es un contenido tóxico. No, vamos a ver, estamos hablando, si puntualizamos de After, yo no se lo doy a un niño de 13 años porque sí tiene un contenido tóxico y Paula tiene toda la razón. Lo que único que yo difería con ella es que hay que leer la saga completa para entender la evolución de los personajes. Claro, el problema es que, por lo que yo veo, a ver, tú tienes 13 años, has pedido After por Reyes, te lo han dado y te han dado el primero. El segundo a lo mejor no te llega nunca, porque ya pasó la moda, ya quieres la quinta ola, o ya quieres no sé qué. De hecho, tengo niñas que solo se han leído el primero de la quinta ola, que solo se han leído el primero de After, que solo se han leído el primero de no sé qué. Por eso son modas y solo se lo hago el primero. Y ya está. Y si es cierto, eso pasa. Luego tienen que un poco, pues eso, tampoco se va a morir nadie, pero sus años de instituto los pasan enamoradas pues del malote de la clase, que les hace sufrir. Que a lo mejor, si se fijaran en su amigo de al lado, pues a lo mejor le iría mejor, sufren menos. Mira, libro leído en una adolescencia, aunque sea After, es un éxito, sinceramente. ¿Cómo? Libro leído, aunque Sí. sea After en una adolescente, ya es un éxito. personalmente Cuando yo tenía 13, digo 14, eso. 15 años, tenía que leer lo que me mandaban en el instituto. Claro. Yo no tenía estas opciones. Ay, hija, pero yo tenía Misericordia, con 13 años y te mueres de la joda, porque como hay otros episodios nacionales y Pero vamos a ver, si tú le das la quinta ola, o los Juegos del Hambre, que tampoco yo no se lo daría, pero le das la quinta ola, por ejemplo, que no tiene ningún contenido demasiado violento, o bueno, pues a ellos les emociona más y les entusiasma más leer la quinta ola que leer 100.000 leguas de viaje submarino. ¿Por qué? Porque lo otro está antiguo y lo otro es nuevo, y los adolescentes son así. 20.000 leguas de viaje submarino ya era viejo cuando yo lo leí. Cuando yo lo leí también, pero era lo que teníamos y nos conformábamos y lo leíamos y éramos felices, pero ahora tienen un abanico de posibilidades muy amplio y lo tienen que disfrutar y lo tienen que aprovechar, porque tienen ese abanico que nosotros no tuvimos y ellos lo tienen que aprovechar. Pero no el instituto o los colegios, siguen igual.
Para los libros antiguos, para los niños, que se dice lo mismo. Es cierto, pero hay algún instituto, yo que tengo una amiga que ella además es profesora en el instituto y aparte se encarga de llevar la biblioteca porque ella quiere. Y ella está introduciendo títulos, de hecho muchas veces se pone en contacto conmigo, Nazaret, dime títulos nuevos, ¿cuáles son las novedades? Y ella se preocupa, que yo sé que esto es un caso de llevártelo a lo particular, pero sí que hay profesores que se están preocupando por esto y por introducir nueva literatura en los institutos, que ya sé que son los menos, pero está pasando. Entonces, bueno, esto es una cuestión de ir evolucionando también. Pero el profesor no tiene culpa, porque eso el directriz lo va a decir el director, la persona que hay. Sí, no, pero ella está en contacto, ella se ha metido en la biblioteca para introducir estas novedades, es decir, ella como profesora, aparte de su trabajo como profesora, ella ha pedido estar en biblioteca, que de eso no cobra nada, pero porque a ella le interesa que sus alumnos, que los jóvenes del instituto tengan novedades que leer. Y se ha calculado, que ya sé que esto es una particularidad, pero oye, que hay casos. A saber, espera un momento, es que no creo que esté bien informada. Vamos a ver. Si conté un caso particular, vamos a ver. No bueno, voy a estar bien informada, de primera mano. Déjame, por favor. Yo estoy en un centro público, ¿vale? No sé si tu amiga está en un centro privado. No, un instituto público. Público, ahora te cuento cómo funciona. A ver, en todos los institutos públicos de Andalucía, y de hecho existe una red de bibliotecas públicas, yo he sido bibliotecaria durante un porrón de años. Entonces, en esa red de bibliotecas públicas está obligado el instituto a tener una bibliotecaria. Tiene una reducción de una cierta hora para poder estar allí. Tú lo puedes pedir y te lo dará el director o no. O sea, es decir, obligatoriamente el director indica a una persona para que ocupe ese puesto. Que tú quieres y te lo dan, bien. Que tú quieres y no te lo dan, pues no te lo dan. Entonces dependerá de... No, pero es que tú no me déjame, por favor, es que ya no es la bibliotecaria, es que ya no es la bibliotecaria, por favor. Entonces resulta que eso en los institutos funciona de esa manera. Entonces ahora resulta que pasa lo siguiente. Si tú, a cuestión tuya aparte, quisieras montarte tu biblioteca, eso está prohibido. Pero prohibido legalmente. Entonces, tú eres la bibliotecaria de tu centro. Te han nombrado porque el director ha tenido bien nombrarte. Bien, tú tienes tu reducción horaria y ahora tú tienes una serie de obligaciones que cumplir. Tienes que mantener aquello, tienes que desvelarlo, tienes que prestar, si tú te encargas de gestionar esa biblioteca. Bien, a mí en mi caso, evidentemente, como es un cargo público, tú no puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, tú dependes de lo que los departamentos te pidan. Tú dependes porque eso además lleva un plan que es el plan lector. Y dentro de ese plan lector, tú tienes que haber diseñado cuáles van a ser tus actuaciones. Esas actuaciones tienen que ser legales, tienen que ir encajadas dentro de lo que es además la filosofía del centro, que tiene además una filosofía que está en el plan de centro y que por lo tanto hay que respetarse. O sea que esto no es una cosa tan que yo lo hago porque yo quiero, no. Tú ahora tienes que hacer un poco lo que en el centro se te permita. Yo he tenido el caso. Yo, por ejemplo, en aquel momento me dejaron suelta, qué peligro, me dejaron suelta y me dijeron: queremos que gestione la biblioteca porque es que en la biblioteca no entra nadie. Efectivamente, que yo era un mausoleo. No se encontraban nada más que libros de poetas polacos, malditos y cosas de ese estilo. Son libros, han creado ahí un polvo maravilloso. Pero claro, la cuestión ¿dónde estaba? La cuestión estaba en que yo quería que los alumnos usaran la biblioteca. Porque efectivamente, para todo lo que es tema técnico, tiene internet. Ya todo el mundo busca la wiki. Pero para leer yo quería que vinieran. Y entonces les dije a mis compañeros: me da igual lo que penséis, pero lo vamos a intentar. Vamos a intentar traer los libros que ellos quieren. Vamos a pasar un filtro, de tal manera pues, que aquí no se cuele algo que, en fin, pues pueda ser contra... O sea, pero no porque a mí me pareciera mal o bien, que a lo mejor yo tengo mi criterio, sino que fuera en contrario a ese criterio que tienen los compañeros y que tienen los departamentos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que a mí me pusieron a bajar 4 burros. Porque yo entendía que todo lo que se salía de la Romeo y Julieta, o bueno, ni siquiera Romeo y Julieta, Calixto y Melibea y 4 cosas así, los clásicos, pues que era fatal. O salirse de Barco de Vapor, que esa segunda parte. Barco de Vapor ha estado muy bien para un tiempo, para una mentalidad, para una forma de ver las cosas. Hoy día ya, pues no es la misma. Evidentemente todo esto ha sobrepasado, lo que es el fenómeno de la juvenil romántica ha sobrepasado lo que es Barco de Vapor. Yo no sé lo que venderá ahora Barco de Vapor, pero me temo que poco. Carmen, tú eres bibliotecaria, ¿no? Sí. También. Yo estudié documentación y he estado en la Biblioteca Nacional muchos años. ¿Y cuál es tu impresión? Sobre la lectura en los jóvenes. En la Biblioteca Nacional al principio parecía un mausoleo, ahora ya no lo es tanto porque dejan entrar. Yo estoy en un instituto estudiando FP de educación secundaria y hay biblioteca. A los jóvenes entre 12 y 15 años
el sistema educativo hace unos años no les daba a leer lo que les interesaba. Yo estoy en un centro privado, es cierto, pero también he trabajado en un centro público y cada vez más los profesores de literatura, ya no en la biblioteca, sino mandan como lecturas libros de su edad. Entonces a mí eso me parece un correcto enfoque, porque yo pienso que yo cuando estudiaba, que yo estaba estudiando bachillerato, y bueno, el bachillerato ya es otra cosa, pero cuando estudiaba educación en la secundaria obligatoria o la EGB, que es el antiguo sistema, y a mí me mandaban a leer Misericordia o la novela Miau de Benito Galdós, que tiene 8 páginas de realismo describiendo una puñetera escalera que yo dije me suicido y me corto las venas, pero no por un cliffhanger, que por un cliffhanger a mí me parece estupendo cortarme las venas, que conste que a mí los cliffhangers me encantan, pero no ese, ¿no? Ese no, o sea, tengo que ver aquí, ¿cuántas veces habéis leído La casa de Bernardano? Me parece que el enfoque el camino, yo me quería morir con el camino. Con Mario, no, un monólogo sobre un funeral y un señor muerto es un poco coñazo, así por decirlo suavemente. 5 horas con Mario. Yo me leí con 13 años 5 horas con Mario, un señor, que es una señora que estaba llorando muerto. Pero es verdad que aprende, aprende. Ya no es que el libro esté en la biblioteca, es que los propios profesores de literatura tengan un enfoque y recomienden lecturas de tal. Yo en mi centro se me entera de que yo soy bibliotecaria y que tengo carrera de boca. ¿Qué voy a hacer? A veces se me nota, debe ser. Y a mí, los profesores de literatura del centro en el que estoy, a mí me preguntan, ¿pero a ti te parece bien esto? Yo hago una hora de biblioteca con los niños de la ESO, de segundo de la ESO, todas las mañanas de 8 a 9, y a mí los niños me traen Divergente y tienen trabajos para exponer quién es el protagonista de Divergente, y yo digo, estupendísimo, y los Juegos del Hambre, yo digo, pero qué bien, que por favor que les dan lecturas de... Ya no es que estén en las bibliotecas, que los propios profesores de literatura, entre la lectura de clásicos, que a mí me parece muy bien que lo lean, para que la cultura general recomienden y manden a leer en verano o en vacaciones o cuando sea, y les manden un trabajo de estudia un texto y que estudies a Verónica Roza y que te digan, evalúame los Juegos del Hambre. A mí eso me parece bien, ya no es que estén en la biblioteca, sino que los propios profesores enfoquen su asignatura, incluyendo literatura, para la edad en la que están enseñando. Raúl tenía algo que decir. Sí, hablando de los 3 escritores que están ahí, no sé si los conocéis, si queréis os los presento, porque están ahí. Sí, Los de las bibliotecas que estáis aquí, yo soy de fuera, pero bueno, que María Jesús, la chica esta, no sé cómo se llama, Carmen, ¿por qué no los lleváis? A ellos a firmar, presentarlos. Rafa Bendaño, que estuvo aquí el otro día, lo gestionamos con Espera, que estoy hablando yo. Estoy hablando yo. Yo no lo he pero a mí ni me dice. Pero no se guarda turno aquí. Yo le quería preguntar a Roberto sobre el libro. No, sobre el libro. Me llama la atención la portada. Si es una foto, de qué es. No, pues es una ilustración. La línea de la colección de Persapo son siempre ilustraciones hechas por la misma diseñadora, y son todas así como muy chulas, bastante atractivas para el público al que va dirigido. Yo aprovecho me cuento que se me quedó ya una pregunta para ti y para Gloria, que está aquí delante. ¿Por qué siempre que es literatura con protagonistas homosexuales decís homoerótica? ¿Siempre hay esa carga de erótica o estáis etiquetando? Fíjate que eso yo nunca lo digo, lo he empezado a decir ahora porque se lo escuché en el J. Se lo escuché en el J y digo, pues mañana lo digo yo. Así que estupendo. Claro, pero yo nunca lo digo, ¿vale? Es cierto, influencia tóxica, ¿no? Influencia tóxica. Totalmente, además es cierto que esa parte de erótica no la tiene una novela juvenil gay. Claro, yo quería decir que en mi caso no es novela juvenil, y La sí hay mía sí es erótico. La mía sí es erótica, entonces por eso yo uso el término erótica, porque sí que Y lo usa bien, ella lo usa bien y yo me lo he... Sí, por eso hay una cosa que se llama colonización emocional, que por ejemplo es el acento, ¿no? Es decir, yo saldré de aquí con un horroroso acento porque se me pega, ¿vale? Pues esto lo mismo, o sea, yo le evangelizaba a él y yo creo que es muy erótica, pero en su caso no es erótica. Y esta no tenemos es... una etiqueta para la novela LGTBI romántica.
necesitaríamos otra etiqueta que no se utilice siempre como erótica. Sí, estaría bien porque sobre todo se asocia siempre, de hecho a mí me ha pasado, mis novelas tú vas a buscarlas a FNAC y están en la sección de erótica, junto a los libros estos de la sonrisa vertical y tal. Y no quiero decir yo, es que mi libro es mejor, no, es que mi libro no es esto. Y claro, de repente, si yo tengo un hijo de 12, 13, 14 años y quiero que lea algo sobre el tema para que se sienta identificado y no lo encontramos y hay que preguntar y te llevan a la sección de erótica, ya eso te está como estigmatizando, como diciendo esto que vale sexo entre hombres. Esa es la cuestión, el problema es que la literatura con componente homosexual, me da igual, te lo meten en erótica, automáticamente. Sí, pero eso es un problema. Eso está cambiando. Will Grayson. Se lo estaba diciendo por WhatsApp. Hay ciertas editoriales que puede ser que por su peso en el mercado han parado un poco eso y han dicho, ojo, los míos no los pones aquí. Igual puede que tengan más poder y digan, oye, el mío no. Entonces esa nube de tinta, la mesa de novedades, hablando de transexualidad, hablando de homosexualidad, pero eso están ahí. te tienes que fijar la editorial que es decir, nube de tinta lo hace, porque otras no. Igual han conseguido crear su propia marca de nosotros somos juveniles, ¿no? Pero una editorial que no tenga esa marca tan clara de nosotros somos juveniles, acabas en erótica y ni te enteras. Bueno, casi está introduciendo ya el siguiente tema, que si Vamos se bien. debe tratar temas espinosos dentro de la New Adult, ¿o pensáis que se debería de centrar más en la relación y ser un género un poco más ligero? Hay que centrarse también en temas importantes, porque eso todo el mundo lo vive y es una realidad del día a día. Sí. Claro, como han dicho antes por aquí, la intención del autor es muy importante y yo como autor puedo tener la intención de simplemente crearle a mi lector un momento de evasión, pero puede que no. Entonces, yo intento tener un montón de intenciones. Pero un montón. Pero desde el artísticamente que sea bonito, que no sea simplemente leer el prospecto de una medicina, ¿no? O algo, ¿vale? O una descripción como si fuera un guión de cine. Que sea literariamente bonito o feo, ya ahí también va mi intención de lo que quiera provocar. Que tengan una intención informativa, que aprendan algo, que tengan una intención reflexiva, que reflexionen algo y que por supuesto tengan una intención de evasión, porque si no es el típico libro de qué rollo, ¿no? Y entonces todo es, desde mi punto de vista, cuando un libro aúna todos esos elementos, es como, oye, me ha gustado, es bueno. Luego hay libros que, por supuesto, yo los consumo, pura evasión, y me encantan, ¿vale? Depende del momento. Perdonad que interrumpa, yo creo que no hay nada ligero en una novela teoría del Claro. Cualquier cosa, por tontería que parezca, se magnifica a esas edades. Porque a mí me ha pasado que de hecho leo ahora en New Adult y digo, madre mía, que entonces parece un mundo y ahora es que parece una gran tontería. Claro. Por eso digo que cualquier cosa que pienses ahora que puede parecer algo ligero, algo simple, algo tal y como se retratan en esas novelas, es de todo menos sencillo. ¿Algo más que decir, Cañadín? Que es que el New Adult, es que somos más soca, pero a los lectores nos gusta ese contenido emocional y de drama y que haya algo oscuro y que haya algo horrible ahí detrás que se cubra en mitad o al final del libro. Es que a los lectores nos gusta consumir eso, entonces es lógico que ellos como autores pues, nos den lo que queremos, ¿no? Es que no sé, hay que crear la tensión y hay que crear ese drama porque el New Adult, en cierto modo, que hay New Adult que no son excesivamente dramáticos, pero casi todos tienen algo, aunque sea la muerte de un familiar, y ya tienes ahí un poquito de drama, siempre hay un pelín de drama. Real, por un lado. Sí, porque, a ver, hay muchos New Adult que parten de la violación de la personaje femenina. Hecho, se ha convertido Eso no es el caso de Real, pero... Pero vamos a ver, es muy curioso. Sé que, a ver, no viola, se violan a las mujeres de las que pensamos, pero el New Adult viene a tratar, dices tú, qué feo, pero es que en una novela de New Adult te encuentras con ese elemento, a lo mejor al principio de la novela dices, chufu, qué feo, pero luego ves cómo la personaje lo supera, cómo evoluciona, cómo lo consigue. Pues, a mí me gusta el género por eso, porque aparte de que me emociona y me da mucho cliffhanger, que a mí me gusta y que tiene ese elemento dramático que, oye, pues como lectora, pues a mí me gusta consumir. Aparte también, yo creo que sí son reales, que exploran elementos de la vida real que no le pasan a todo el mundo, pero que sí que pasan y que, oye, crean esa conciencia de que, oye, que esto existe. Un ejemplo, de Lisa de Jong, sí, por ejemplo, sí.
Que no es spoiler porque empieza así, empieza el primer capítulo, empieza así, o sea, no es un spoiler y pues sí, pues es un libro, además es un libro muy positivo en el sentido de que es muy de la personaje, no se basa tanto en una historia de amor, sino en una evolución de ella como persona y todos los demonios contra los que tiene que luchar para salir adelante. Pues son libros muy, pues yo sí creo que son educativos y que sí que crean conciencia social, aparte de entretener, que ¿por qué no las dos cosas? Claro, el caso de Real es distinto, de hecho tú te lo leíste, creo, ¿no? Sí, Real, de Cathy Evans. Sí, de Cathy Evans. Ahí lo que se trata muchísimo es el tema de que una persona es bipolar, sí, y cómo lo supera y cómo intenta controlarse y cómo intenta no llegar hasta los extremos, que algunas veces llega el pobre. Sí, pero se trata de superación de un diagnóstico que no es nada favorable. Es muy difícil, en ciertos momentos es muy difícil de ocultar. De ocultar me refiero al público que no te conoce, porque él es boxeador y en un combate es muy fácil de ocultar, pero las personas con las que tratas día a día, ocultar que tienes un trastorno bipolar no es fácil, sobre todo si es una persona a la que quieres y de repente pues de un momento a otro o en un mismo día, de un momento a otro tu mentalidad, o sea, es que cambia, es como un cambio de personalidad, y entonces qué hacer, no es fácil de ocultar y también, o sea, yo pienso que en la literatura juvenil la responsabilidad de todas es tener esa intención y también es educativo en el sentido de que las novelas ligeras están muy bien para pasar un buen rato, pero también tiene que haber novelas que sensibilicen sobre ciertos temas que normalmente se meten bajo la alfombra. Sí, normalmente se meten bajo la alfombra y es como decir a los jóvenes que hasta que no lleguen a la edad adulta, cuando se encuentren con ese problema en la edad previa, si no se lo han explicado no van a saber cómo enfrentarse a eso y resolverlo. Entonces tampoco hay que meterle bajo la alfombra todo y ocultar ciertas tendencias sexuales o ciertos comportamientos que en la realidad existen, porque cuando llegan a los adultos y se encuentran de cara un problema en el muro, van a decir que cojo la puerta y me voy porque no van a tener esa opción. Esa opción no existe en la vida. Por aquí creo que están de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí, yo creo que sobre todo hay muchos temas que son absolutamente tabú, sobre todo los padres nunca piensan que los hijos van a tener ese tipo de pensamientos, pero el suicidio. Y de repente tú sacas un debate entre chavales de 14 años y en la clase hay al menos 9 o 10 que han pensado suicidarse alguna vez. Por eso lo del bullying es... Y claro, o el bullying, lo que tú has dicho, claro. Y entonces ese tipo de temas tabú, la literatura New Adult aprovecha para sacarlos y creo que es una buena labor. ¿Creéis que es por esto que cada vez más adultos estamos empezando a leer este género? Sí, porque no le está enganchada. Dime, Carmen. Yo pienso que sí, no. O sea, es decir, hay dos vertientes y es que yo es que tener niñas que acaban de cumplir los 17 y los 18 en clase es un poco... te hace ver las cosas de otra manera. Porque digamos que yo soy la adulta, entre comillas, de la clase y la mayor de la clase. Eres la abuela, ¿no? A mí me llaman vieja en clase, ¿sabes? Yo soy la mayor y tengo la edad de los profesores, entonces... sí, no, o sea, es verdad que las vertientes es una que primero los jóvenes sí leen, pero el New Adult es un género relativamente nuevo que leemos más adultos que jóvenes de esa edad. Sí. Es verdad, es un hecho. Entonces, las novelas New Adult que hoy día se publican lo leen más un público más adulto que realmente la edad para la que está enfocado. Y luego está la gente que descubre esas novelas porque empiezan pensando que es algo diferente, que les llama la atención y que se sensibiliza. Yo tengo en mi casa, porque mi sobrina está en la ESO y mi cuñado pues lee otro tipo de literatura. Y en Netflix, ese vicio maravilloso que tenemos todos en casa, a mí me preguntó, porque yo me leí el libro por 13 razones, pero yo no he visto la serie, pero sé de qué trata. Entonces mi sobrina llegó un día a casa y nos dijo, es que todo el mundo en mi clase está loco por 13 razones y yo la quiero ver. Entonces mi cuñado me preguntó a mí, ¿esa serie la puede ver mi hija? Y yo le dije... Y yo le mandé un par de artículos de críticos literarios de los que yo considero que tienen criterio y yo he visto más o menos spoilers de la serie, o sea, quiero decir, me he visto capítulos de la serie y digo, es una serie que puede ver tu hija con supervisión. ¿Por qué? Porque es una serie realista que sensibiliza a esa gente de la edad de lo que significa el bullying, el abuso sexual y
es explícita, creo que es necesaria verla, pero tu hija piensa que es otra cosa, o sea, la tiene como idealizada y hay veces que se piensan que se van a encontrar otro tipo de contenido aunque traten bullying, pero así como de pasada, como una especie de lo veo y cierro la puerta, o estas cosas que pasan con algunas escenas de sexo, que pasan por... que son blancas, lo que viene siendo son novelas blancas. Entonces yo digo, sí, la puedes ver con supervisión. ¿Hace falta que la veas? Considero que sí, porque estamos bastante cansados de escuchar gente joven que por no saber enfocar y sobrellevar y superar un acoso sexual o tocamientos o un bullying, no saben enfrentarse a ello porque no tienen la ayuda suficiente de adultos que sepan indicarles cómo enfrentarse a ello. Yo tengo profesora, una psicóloga infantil que se ha encontrado casos de esos. Entonces, a mí me parece que la literatura sí tiene que ser estudiada con supervisión, por supuesto, pero no hay que ocultar las cosas bajo la alfombra, jamás. Porque no estamos en ese siglo ya lo hemos superado, gracias a Dios, y espero que se siga superando. Porque luego los jóvenes, yo me he encontrado con gente que te diga que de verdad lo pasan mal, porque no han sabido, de adultos, no saben enfrentarse a ciertas cosas, porque de jóvenes los adultos no hemos sabido enseñarles y orientarles. No se trata de aleccionar, que conste, que no se trata de comerle coco a nadie, pero orientar y saber, darle la información necesaria y justa, y si te preguntan, saber responderles y no decir, uy, es que la cigüeña, cuando te preguntan de dónde vienen los bebés, y es un ejemplo muy tonto, pero no puedes ocultarle lo que es el sexo y lo que significa un coito, porque ¿qué va a hacer? El niño lo va a practicar sin saberlo, a la niña le va a doler un huevo, el otro no va a ser ni siquiera lo que es eyacular. ¿Y qué va a pasar? Que se va a quedar traumatizado cuando a lo mejor puede ser algo positivo cuando crezca y puede hacerlo con la persona que realmente quiere y puede ser algo maravilloso. Yo hablaba ayer en la charla de educación sexual, es que hay que empezar de pequeño, no de adolescente. Hay que empezar cuando tienen 7 o 8 años a explicarle lo que son los órganos genitales, cómo se utilizan, cómo se llaman las cosas. No puedes decirle, mamá, ¿de dónde viene la niña? Y decirle, no, como no trae la no se mete la varita en la tema, no se trata de eso. Es que pero Carmen, al hilo de lo que dices, una parte de eso yo creo que tiene que ver con la pregunta que ha generado Loli. O sea, nosotros en general siempre vamos a tener una curiosidad lectora. Hace unos años no teníamos este nuevo subgénero y creo que gracias a ello estamos empezando a comprender el cómo éramos, el cómo es digamos, la generación juvenil de ahora, o sea, porque antes o teníamos X, que era la contemporánea adulta, o la adulta, y teníamos Y, que era lo demasiado juvenil. Estos libros ayudan a que los adultos los leamos y veamos nuestra parte de responsabilidad a la hora de enfocar cuando nos venga una persona joven, sobre todo si te dedicas a la educación. Yo es que me dedico a la educación infantil, o sea, yo voy a estar solo hasta 6 años, pero mi hermana es profesora de secundaria y yo le daba a leer libros de New Adult, y mi hermana me ha dicho, es que yo creo que es necesario. Mi hermana tiene niños, mi hermana es profesora de tecnología de secundaria y no tendría por qué tocar ese tema en su asignatura, pero mi hermana ha tenido casos de que ha venido una madre diciéndole, es que no he podido hacer los deberes y les parece muy normal que su padre les levante la mano y no saben cómo enfrentarlo, o que su padre por las mañanas se tome 2 cervezas para desayunar y lo ven como algo normal, cuando en realidad su padre es un maltratador y es un alcohólico. Entonces, quiero decir, tenemos que saber nosotros cómo ayudarles. Yo quiero saber de los 3 libros, de los libros que presentan. Que me encanta el debate, que me encanta, para recomendárselo a mis alumnos. Pero quiero saber de qué trata ese libro, David. ¿Visteis la charla de ayer? Claro, es que esto no son presentaciones, esto es una charla de debate. Tienen que hablar de su libro. Pero si me parece muy bien, la charla me encanta, pero que me gusta saber de qué van los libros. Vale, pero que no te preocupes que al final lo vale. Nuria, yo voy a ser un poquito troll. La pregunta era ¿por qué los adultos estamos leyendo más Young Adult? Como no veo muchos adolescentes en la sala, pero llevamos mucho rato hablando de ellos, voy a hablar también de los adultos. ¿No creéis que los adultos también leemos más Young Adult porque ahora estamos en una época de infantilización en la que no queremos crecer? Que suena fatal lo del... o sea, yo les digo, yo qué sé, me dice, bueno, mi hijo, mamá, tú eres una chica. Y mi hijo, yo soy una mujer. El otro día veía un vídeo de... Ay, ¿cómo se llama esta mujer? No me pasa el nombre. De la que hace de
La de Blossom. La de Blossom. Eso, Blossom. Se llama Malivia, claro. El miedo de Big Bang Theory. Exacto, que decía, me salía menos el nombre del personaje, pero en fin, y no quería decir la novia de Sheldon. Entonces, hacía un vídeo y decía, estaba en un bar con unos amigos y me decía, mira qué chica tan guapa. Y yo me volví porque era un bar de adultos, no te podía has ver dado niños. cuenta que está mal los subtítulos, Sí. porque lo que ella dice Es mira esa girl, que es niña. Es Que pero se está como vas diciendo, qué niña tan mona, y ella dice, pero es que se porque hay usa. una niña en un bar. Claro, pero es que se usa. Es Esa que, niña, qué mona es esa niña. Es decir, yo ahora tengo alumnos de 22, 23 años a las que no les digas que son, que yo les hago mucha broma, porque nos gusta mucho el café, los llamen señoritas. Vale, a que vuestros compañeros les llamen señoritos. ¿Ves? Yo me siento muy raro porque me llaman señora. Pero tenemos una fobia, tenemos una fobia de crecer, una fobia de madurar. Entonces yo creo que también leemos más Young Adult porque queremos seguir sintiéndonos jóvenes. Yo creo que voy a ser un poco troll. Vale, pues entonces no, porque yo había pensado eso. Yo había pensado en que Young Adult lo leen los adultecentes. Y me encanta, yo todo lo que consumo es cosa de adolescentes y de repente es como, madre mía que voy a cumplir 40. Pero es que, mira, es que tengo una cartera que te las tortugas ninja. Oye, está bien integrado en tus alumnos, sí, eso se llama. Sí, y no, pero es que a mí me encanta y digo, a lo mejor es que cuando yo era pequeño no tenía tanta oportunidad de acceder a todo eso. Y ahora que lo tengo es ancha castilla, tengo dinero, tengo internet, tengo de todo, voy a comprar cosas. Muchos adultos no estamos leyendo New Adult porque realmente la narrativa romántica actual no nos está dando lo que pedimos. También es cierto. Porque las editoriales han dejado de publicar a autoras como Loretta Chase o Mary Ballard, entre otras, o Pamela Clare, y dices tú, ¿qué leo? ¿Qué leo de adulta que me llene? Publicando no me llena. Bueno, pero que diga alguna A ver, pero hay que generalizar un poco. Estoy enganchadísima a su serie y a la de Mia Sheridan, a los libros de Mia Loli, Sheridan. ya que Conchino protesta, Pamela Clare no es que no la publiquen, es que no tiene novela nueva aún. Sí, ha salido novela nueva. Pero vamos, Bueno, lo dirá a lo mejor en el Congreso de Coruña, tendremos que ir allí, ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver, sí. Se me ha ido, hemos empezado a hablar y aquí tengo más preguntas. A ver, ¿qué temática dentro de este género creéis que tiene más representación? Porque dentro de lo que es la romántica, tanto juvenil como romántica adulta, hay muchos subgéneros. Está la paranormal, está la urban fantasy, está la histórica, está la actual. ¿Cuál creéis que es el más representativo dentro en lo que va de panorama actual de hoy? La juvenil puede ser que la paranormal, ¿no? Sí, porque también encima para montar a la distopía yo juraría que estamos entrando en el contemporáneo, que como es lo más tendencia ahora, el juvenil contemporáneo, que no lo sé, pero no creo que haya pasado, digo simplemente que fue el boom de la paranormal, luego vinieron las distopías y parece que ahora estamos entrando en una etapa más contemporánea. Yo creo que hemos entrado en la contemporánea y ya vamos a salir. Porque ya no, como... a mí me encanta el paranormal. Yo ojalá volviera el boom paranormal porque yo lo sigo consumiendo. Todavía tengo la saga de la Guara ahí por terminar. O sea, yo sigo consumiendo paranormal. Mira, hablando de New Adult, tienes otra paranormal para tu colección. Eso es distopía, ¿no? A mí es que las distopías no caen en mí caen en saco roto. O sea, caen completamente en saco roto. Hombre, yo reconozco que yo soy muy de tendencia, la verdad. Yo llega el paranormal y me bebo todo lo que hay paranormal. Llega la distopía y me bebo toda la distopía. Llega el contemporáneo y me lo bebo. O sea, yo es verdad, me llevo un poco por la tendencia. Lo que pasa es que también hay peligro de que se clasifique mal, de que se publiquen novelas new adult o juveniles o tal y luego se clasifiquen mal. Imagínate que se escribe una new adult histórica y la clasifiquen como histórica en vez de new adult. Es que siempre vas a tener ese... Yo lo he pasado porque me lo he encontrado en librería. Bueno, en la librería un caos, porque yo me he encontrado Destrozame, que eso es distopía pura y dura, juvenil, en la adulta romántica. Claro, no en erótica, pero en RA, ¿no? En romántica adulta. Pero yo es que lo cojo y me lo llevo a ver, como esto que hace aquí, ¿no? Que desordena los libros. Por favor, deja de cambiar la
tenía algo que decir. Sí, Tania, ese libro de Benéfico, ¿qué es? O sea, lo escribisteis entre todos, cada una tiene... Cada una tiene un relato. Un relato. Entonces, cada una historia diferente. Y la gracia es esa, que cada autor pone su enfoque de cómo luchar contra el bullying en su relato. Todo tiene relación con el bullying, ¿no? Sí, todo lo relaciona. ¿Y el precio íntegro va para la causa o...? Sí, va todo para la causa. Porque además lo hemos hecho por Amazon, o sea que todo va para la causa. Tiene una suscripción de... ¿Pero Amazon no se queda su porcentaje? Ahí no lo sé. Pero la verdad que no, ahí no me voy a meter. Bueno, lo importante es que lo que vosotros percibís es completamente benéfico y ya nada más que por eso hay que alabaros y bueno, y la causa que va para una asociación que se encarga de luchar contra ese problema o... Sí, hacen charlas y se van moviendo para concienciar a los adolescentes. Van por los institutos, sí, eso como a lo mejor las clases educativas sexuales o eso, pero con esta relación. Entonces lo que quieren es también que se lean el libro y vean las diferentes situaciones que viven los personajes. Vale, vamos a hacer una ronda. Vaya a ir diciéndome un título de New Adult o Young Adult que os haya gustado. Uno. El Nazaret, que como lee principalmente ese género de mucho.